¿Cómo le llaman? Vuelve a la vida, Ricardo. ¿Ocupa invitación, pastor? Yo se lo invito. ¿Ocupa invitación? Oye, Usted diga la fecha. ¿tienen vuelve a la vida ahí? No. No tienen. Bueno. Sí, seguro que sí, vamos a Sí, ver. vamos Sí, cuando. Diga usted, mi pastor. seguro que Ya sí. sabe que yo Es soy todo, más puesto que un hermano. calcetín. Qué bueno que tenemos gente bien disponible aquí para servir a los que sí. Está grabado, hermano. Está grabado. No hay problema, no hay problema. Sí, no hay problema. Le damos una cordial bienvenida a todo el gentil auditorio, hermanos, que nos honra con su fina sintonía vez tras vez. Gracias a Dios, hermanos, porque ya se ha hecho un espacio de transmisión, de contacto, de comunión con ustedes y nos sentimos muy satisfechos. Estamos orando ya por la posibilidad de que podamos tener una posibilidad más a través de la radio, hermanos, una radio por internet. Así que estamos ya en oración y viendo la manera de conseguir recursos, hermanos, para que se pueda abrir la posibilidad de Radio Calvario, hermanos, de Hueslaco, para poder, entonces ahí sí podemos transmitir lo de nosotros y lo de también algunos otros más. Yo Pero, soy cómico, no se preocupe. pero entre tanto, aquí estamos transmitiendo por esta vía. Aquí está el hermano Justino ya preparado para compartir una clase, una vida de persecución. Vamos a hablar, dice el hermano, sobre el paganismo el día de hoy. Así que póngale cuidado y vamos a prepararnos para este material. Vamos a orar, hermanos, pidiéndole a Dios que Él sea el que nos dirija, hermanos, porque el hermano es la voz hablante, pero realmente es el Espíritu Santo el que comparte la enseñanza y que pueda ser de beneficio, Entonces vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Padre Dios, en el nombre de Jesucristo, encomendamos en tus manos preciosas la clase del día de hoy. Bendecimos al hermano y la materia que va a compartir. Bendecimos a cada uno de los oyentes, los que se van a conectar, los que lo van a ver en la repetición. Los bendecimos también, Señor, pidiendo que esta palabra pueda caer en buena tierra y pueda dar fruto que abunde para vida eterna. Gracias, Dios, nos encomendamos en tus manos y con tu bendición estamos comenzando este mes de abril para la honra y la gloria de tu nombre. Nos encomendamos en tus manos en el nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén. Y se me olvidaba, este mes de abril es el mes de los niños, porque celebramos el Día del Niño. Así que esperamos primeramente Dios. Cumpleaños. También aparte, hermano, aparte. ¿Por qué? Entonces le va a tocar piñata. Le va a tocar piñata para celebrar. Muy bien, el hermano Justino. Creo que no se oye. Está apagado, hermano. No, Está prendido. no está prendido. No se oye, está desconectado. ¿No se oye? ¿No sí está? No, pero no se oye. No se... ¿Sí se oye? No se oye. No. A ver, Ahorita subirle un poquito más. sí, te pongo. Súbele más, por favor. Si no, le presto el mío. Eso fue culpa de Julián, seguro. Bueno, vamos a arreglar este pendiente. Vamos a arreglar este pendiente. Bueno. Hola. Hello. Bueno, no se oye. Ahí va, vete. ¿Ya? No. Bueno. ¿Sí? Ya Ahí está. súbele más. Bueno, ahí se quedan con el hermano. Bueno. Ahí está. Ahí está ya. ¿Ya se oye? Sí. Muy bien, mis hermanos. Esta clase, una vida de persecución, y vamos a ponerle como título alternativo, entender por qué persiguieron a los cristianos del primer siglo. Ahora, cuando yo hice esta clase, cuando estudié esta clase, que me costó bastante tiempo, nunca imaginé que realmente el hombre es cíclico. Y estamos en tiempos en donde esa persecución comienza de nuevo a manifestar. Y vamos a decir por qué. En la página 46 de nuestros textos dice la idea central: vivir como Jesús implica ser tratado como Él. Aplicación para la vida. ¿Sí lo están viendo en sus libros? Bueno, muy bien. El apóstol Pablo fue uno de los cristianos que vivió en medio de una gran oposición por la envidia y los celos de los líderes religiosos judíos. Por eso Pablo estuvo en la cárcel varias veces
y fue azotado con varas. Segunda de Corintios 11, 23 y 25. Las varas eran unas correas de cuero con picos. Entonces desgarraban cuando se daba el que los azotaran. Imagínense ustedes lo que era esa tortura. Si hay algo que los cristianos con mucha frecuencia olvidamos, es que el camino hacia la gloria es un camino de humillación y sufrimiento. Por esta razón no debemos sorprendernos de que el mundo nos aborrezca por causa de su nombre. Como cristianos, lo menos que podemos esperar de este mundo es ser tratados como trataron al Hijo de Dios. Asimismo, cada vez que suframos por causa del Evangelio, debemos considerarnos bienaventurados. Mateo 5:11. El evangelista Mateo añade: gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Mateo 5:12. En una palabra, nos está diciendo aquí el evangelista que si somos perseguidos, estamos siguiendo simplemente el camino que pasó Jesucristo. Nos estamos entonces acercando al por qué en su momento persiguieron a Jesucristo. Y vamos a ver toda esta lección, todo este texto, son palabras de Jesús que repitió primordialmente el apóstol Juan. Entonces, es una lección que da precisamente el apóstol y que son precisamente palabras de Jesucristo. Muy bien. Es una vida de persecución. Ya saben que yo utilizo otra versión, entonces no se espanten. ¿Ok? Juan 15 del 18 al 21. Si el mundo los aborrece, tengan presentes que antes que a ustedes me aborreció a mí. Si fueran del mundo, el mundo los querría como a los suyos. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo, por eso el mundo los aborrece. Quizás en su Biblia aparece odien o algo así. ¿Cómo aparece? ¿Odien o aborrecen? Aborrece, entonces igual. Recuerden lo que les dije. Ningún siervo es más que su amo. Juan 13:16. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han obedecido mis enseñanzas, también obedecerán las de ustedes. Los tratarán así por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Esto lo dijo Jesucristo. ¿Ok? Cuando veamos a un cristiano que es perseguido, o a un pueblo cristiano que es perseguido, a una iglesia que es perseguida, entonces veremos que Jesucristo tenía razón, porque a los cristianos se nos persigue. Es lo común, es la regla general. ¿Y por qué se nos persigue? Porque no somos del mundo. Porque el mundo nos aborrece, porque el mundo aborreció a Jesucristo. Hay muchos cristianos en estos momentos que están encarcelados. En China, en Cuba, etc. ¿Por qué? Porque el Evangelio, aun con sus reglas morales, es aborrecido por el hombre y por muchos sistemas. Vamos a ver en el contexto, primeramente, ¿por qué se nos aborrecía desde el siglo I?
Y para el efecto vamos a ver las causas de persecución. Se les persiguió en Roma por el simple hecho de llamarse cristianos, de ser secuaces de un cabecilla subversivo, juzgado, condenado y ajusticiado. Esto motivado solo por el odio. Jesucristo fue condenado y fue ajusticiado y fue sacrificado en crucifixión, que era la más humillante de todas las condenas de la época. Lógicamente, los seguidores de él también eran subversivos y por lo tanto se les odió. Aquí no sabía su doctrina, aquí solamente veían que fue crucificado y por lo tanto, como sus seguidores lo siguen, entonces también merecen ser crucificados por puro odio. Aquí no es racionalidad, aquí es puro y destilado odio, rencor, prejuicio. ¿Les suena algo conocido? 2. La Pax Deorum, la paz con los dioses, era la alianza entre Roma y sus dioses, que hacía que fuera fuerte su imperio. El cristianismo era ateo e impío, porque en público desprecian a los dioses romanos. Incluso los senadores eran los sacerdotes de esa religión. Los cristianos eran una amenaza para esa concordia, provocando la ira de sus deidades. La Roma pagana creía que eran ellos prósperos porque sus dioses les habían dado esa tranquilidad. Los cristianos amenazaban con destruir esa paz, porque estaban en contra de sus dioses. Eso era impensable. Los senadores, que era el máximo órgano de gobierno fuera del César, eran realmente los sacerdotes de esas deidades. Entonces los cristianos estaban en contra de ese sistema que era tan perfecto que hacía que Roma fuera un imperio. Pero entonces significa que los dioses paganos se sentían amenazados por unos simples cristianos. Esa era precisamente otra de las causas. ¿Por qué se decían ateos? Porque no creían en sus dioses. E impíos porque estaban en contra de ellos. Salían de lo que era legalmente válido. Por eso se les perseguía tanto. Si nosotros hubiéramos vivido en aquella época, se nos hubiera perseguido, porque no toleramos a los dioses paganos. Qué malos somos, ¿verdad? Muy bien, 3. El odio judío, mártires como Justino, mi tocayo. Si era el primer mártir, de hecho, uno de los primeros. Relatan cómo ese pueblo buscó desaparecer a la iglesia, entregándolos o torturándolos por desprecio a Cristo. Los judíos no son nuestros amigos, históricamente. Al contrario, en el siglo I nos despreciaron. Entregaron a muchos cristianos a Roma. Fuimos expulsados de las sinagogas y por lo tanto no son nuestros amigos, porque para ellos Cristo es un blasfemo, es un delincuente y por lo tanto nosotros somos iguales a él. Desde luego no creen que fuera el Mesías. Pero eso también ha propiciado que los judíos nos odien. De hecho, muchos judíos, y me ha tocado verlo en foros, piensan que Jesucristo era homosexual, porque no tenía esposa.
Entonces, quítense la idea que los judíos son nuestros amigos. No lo son. También nos odian. Está muy fuerte, ¿verdad? Pero es cierto. Nosotros no odiamos a los judíos, ¿por qué? Porque nos dice que hay que amar a todos, incluso hasta a nuestros enemigos. Todos los amamos aunque no se lo merezcan. Bueno. Los romanos nos acusaban de canibalismo, dado que los cristianos en épocas tempranas decían que Cristo estaba en el pan y el vino de la última cena. Por ahí hay una secta, que tiene muchos miembros, por cierto, que dicen que es literal, que Cristo está en el pan como su cuerpo y en el vino como su sangre. Y los romanos decían, pues son caníbales, se están comiendo a Cristo cada cena del Señor. Y eso que para nosotros es absurdo, imagínense para los paganos. ¡Ay, qué pueblo, qué bárbaros! No, hay que extinguirlos, porque son caníbales. Después se van a comer entre ellos. 5. Por prejuicios del pueblo, los cristianos se separaban de festividades del pueblo en general, los consideraban excéntricos. Había un conflicto con la ética pagana. Incluso se les acusaba de que después de sus fiestas celebraban una orgía sexual, inmoralidad, incesto, además de infanticidio. Todo eso decían que hacíamos los cristianos. ¿Ustedes han oído hablar del término fake news? ¿Qué es? Noticias falsas. Bueno, eso ya viene desde Roma. Desde luego que era falso lo que decían de los cristianos. Pero ¿cómo lo creían los paganos? Entonces, eso que dicen de falsedades de una persona o de un grupo, ya viene desde el siglo I. Ya lo practicaban los romanos. No hay nada nuevo bajo el sol. ¿Ok? 6. Se les acusaba de brujería. Y Tácito los calificaba de superstición foránea. Incluso que adoraban la cabeza de un asno. Imagínense ustedes la aberración que decían los paganos de nosotros. Pero si, ¿cómo podían creer eso? ¡Ay! Las fake news provocan tantas tonterías. Y siguen provocándolas. Entonces, insisto, no ha cambiado nada en 20 siglos de humanidad. Pero seguimos siendo iguales. Hacemos caso a fantasías, hacemos caso a chismes, decimos que es verdad cuando es una burda mentira. Pero no investigamos. Es que lo dijo mi líder. Es que lo dijo mi TikTok. Es que lo dijo YouTube. Y no se diga si es Facebook, etcétera, etcétera. Y seguimos teniendo entonces a dioses y a heraldos de esos dioses, que lo que dicen, aunque sean tonterías, lo dijeron ellos. Hay que creerlos. No hemos cambiado mucho. Los paganos, los 7, los paganos les atribuyeron todas las calamidades y catástrofes que tenían por abandonar a los dioses tradicionales. Eran los chivos expiatorios. Si temblaba fue porque había un núcleo cristiano en la comunidad. Si se incendió Roma, fueron los cristianos. ¿Les suena algo conocido? En muchos países, incluyendo Estados Unidos, a los que no tienen papeles se les atribuyen todas las calamidades. Ellos son los que roban,
ciudadanos también roban y de lo lindo. Ellos son los responsables de que no haya, de que no haya empleo. Pues si la gente se está renunciando, ¿dónde son los responsables de eso? Y entonces tomamos a una comunidad como chivo expiatorio. En el caso de Estados Unidos, a los hispanos y en especial a los indocumentados. Son los chivos expiatorios, todos los males son por ellos. Pero eso ya pasaba desde el siglo I con los cristianos. No es algo nuevo. Simplemente que ahora no son los romanos, sino son algunos racistas, en especial anglos. Y un expresidente que por ahí, de muy mala memoria. Trump. No, como que Obama, si Obama. Gracias, Obama. Bueno, vamos a ver qué portó más gente. No, para Sí, nada. no, Me dio asilo en sus gestiones, no obtuve el asilo, entonces. Miren los números. Prosigue. Bueno, los intelectuales como Celso del siglo II y Porfirio del siglo III los tacharon de ignorantes y arrogantes. Se decía que se aprovechaban de los más pobres e ignorantes. Esto porque el cristianismo criticaba el sistema patriarcal y a los intelectuales que no hacían nada. Luciano de Samosata decía que los cristianos eran unos pobres infelices que creen que van a ser inmortales y a vivir para siempre, y por eso desprecian la muerte y se entregan a su martirio. Y Jesús los persuadió de que todos son hermanos. Esto es irracional. Entre los paganos, los ciudadanos eran los únicos que tenían todos los derechos. Y los demás, no. Por eso era ilógico para los romanos el cristianismo, porque era imposible que fueran hermanos de otros que no fueran ciudadanos. ¿Les suena algo similar? Reitero, esto estoy hablando del siglo I, pero en algunos países se sigue dando. Los que no son ciudadanos son parias. Los que no son ciudadanos no tienen derechos o los tienen muy restringidos. Y esto viene desde la filosofía pagana del siglo I. Muy bien. También en su momento, dice, no aceptaban, pues, dice, y que de que todos son hermanos. Y eran malos ciudadanos, no participaban en la adoración oficial de la ciudad, no aceptaban puestos de gobierno o cumplir con el servicio militar. Solo cumplían las leyes cuando no contradijeran las suyas. No participaban en el ejército porque el ejército estaba bendecido por Marte o Júpiter. Entonces no podían los cristianos entrar a un lugar en donde se practicaba una idolatría a esos dioses. Por eso también se despreciaba a los cristianos, porque eran hombres de paz. Además de que sí respetaban el mandamiento de no matarás. Entonces eran contrarios a la ciudad. Si había un Dios en la ciudad, los cristianos no lo adoraban, aunque fuera algo que la ciudad quería. Eran contrarios a la sociedad. ¿Les suena algo familiar? La última. Se les acusa de sostener una doctrina irracional. La doctrina de la encarnación no tenía sentido.
Un Dios perfecto e inmutable no puede reducirse a ser un bebé, como Jesús en Belén. No se explica por qué esa encarnación se dio tan tarde en la historia, y menos creían en su resurrección. Jesús fue un hombre pobre, hombre que murió de manera distinta a lo que haría un sabio, como Sócrates, que se suicidó. En las 12 tablas de Roma estaba prohibida la religión extranjera en todos los dominios de Roma. Se habían tolerado, pero al aparecer el cristianismo, entonces se puso vigente nuevamente esta ley, y sus cultos fueron declarados antagónicos al imperio, acusándolos de fraguar una insurrección. Todo lo que oliera a cristianismo era una insurrección. Por eso el paganismo jamás se llevó bien con el cristianismo, porque nos consideraban como gentes totalmente negativas y contrarias a sus costumbres. Muy bien. Vamos a ver ahora desde el aspecto teológico. Versículo 18. Utiliza la palabra griega miseo, odiar, aborrecer, detestar. En su significación española está impregnada de ira, odio o mala voluntad hacia una situación o hacia una persona. Los discípulos de Cristo, por identificación con Él, pasarán por experiencias semejantes a las suyas. Esto ocurre también con el mundo. Los que son del mundo y no creen en Jesús, sí lo odiarán a Él, odiarán o detestarán a sus discípulos. Los del mundo son más numerosos que los discípulos. Se unen incluso en contra de los cristianos para dar rienda suelta a sus pecados contra la comunidad cristiana. Saduceos, fariseos y herodianos se unieron contra Cristo. Por eso el mundo se unirá contra el cristianismo, Salmos 2:2. El mundo nos odia porque Jesús fue luz que reveló sus pecados. Una de las causas por las que Ucrania fue invadida es que el lugar de la Europa del Este donde más iglesias evangélicas ha habido. Entonces, otra causa por la cual están sufriendo en este momento nuestros hermanos ucranianos es por su ciego amor a Cristo. Versículo 19. Jesús sintetiza su enseñanza en decirles que ya no son del mundo, en sentido espiritual. Fueron sacados de él, ya no oyen al mundo. Los falsos profetas hablan lo que es propio del mundo y el mundo los escucha. Primera de Juan 4:5. No son del mundo porque Cristo los escogió para sí. Como no pecar como el mundo, están en conflicto con ellos. Primera de Pedro 4:4. La ética del reino en que los discípulos viven es un testimonio permanente contra el sistema mundano, que los malvados no pueden sufrir. Como el mensaje ni los creyentes son del mundo, son odiados, despreciados por los demás. Su mensaje es liberador en Cristo. Por el sistema mundano satánico, luchan contra ese testimonio. Nadie que pertenezca al reino puede sentir la aprobación del mundo. Cuando vemos que un pseudo predicador o telepredicador es adorado por el mundo, ¿qué creen? Es del mundo, no es cristiano. Porque el cristiano ataca la conciencia y dice lo que está mal. No le pone cara bonita. ¿Se acuerdan de esos sellotes que se ponían en la ropa? Hay una cara sonriente. Los telepredicadores todo dicen correctamente para no ofender a nadie. No se vayan a molestar, porque en la realidad son del mundo. Por eso lo sigue el mundo y por eso son muy ricos, etcétera, etcétera. Pero un predicador que se preste de ser cristiano es una conciencia social.
y dice lo que Cristo dijo y no se arrepiente de haberlo dicho, aunque le cueste su audiencia, aunque le cueste no ser querido por las multitudes, porque el amor de Cristo no es de este mundo, sino es del reino. Versículo 20. Estas palabras aparecen antes en Juan 13:16. Está recordándonos sus enseñanzas sobre las persecuciones que sufrirán. Mateo 10:17-25, Lucas 6:40. Remarca su enseñanza de que ningún siervo es mayor que su amo. Si al amo persiguen y desprecian, no podrán evitar que hagan lo mismo con ellos. Si han guardado su palabra, hay la esperanza que algunos también guarden la suya. Si son fieles a las de Cristo, no será otra la palabra de ellos más que la de Jesús. Como Él dijo, solo la del Padre. Ellos deberán solo comunicar las de Cristo. Eso da esperanza de que habrá personas que atiendan esas palabras, como también pocos atenderán las de Jesús. Los discípulos tendrán eco en los corazones de los elegidos. Juan 17:20. ¿Por qué no todos quieren el Evangelio? Porque el Evangelio va dirigido a los elegidos. Si usted es elegido, oirá el Evangelio. Si no es elegido, es del mundo y jamás lo oirá. No se engañe. Versículo 21. El desprecio vendrá del mundo y de los religiosos. Conocían la ley, pero acusaban a los cristianos porque no conocían al Dios de la palabra. Y la causa por las que los persiguen es que no lo conocen a Dios. No es mera intelectualidad, es una vinculación de vida e intimidad personal. Solo con quien conoce a Dios y a su Hijo tiene vida eterna. Juan 17:3. Sin ese conocimiento el hombre está muerto en delitos y en su pecado. Viven con los deseos de la carne y se comportan de acuerdo a Satanás. Efesios 2 del 1 al 3. El príncipe de este mundo, Satanás, se opone a la verdad proclamada por Cristo y ahora por los cristianos. No puede privarlos de la salvación, pero sí busca quitarles la vida física o buscar que no prediquen, como podemos ver la lucha contra los apóstoles en el libro de Hechos. Si ustedes ven, el libro de Hechos es una serie de persecuciones porque se les ocurrió decir lo que Cristo, lo que Jesús había dejado como legado. Estos son los países donde más se persigue a los cristianos evangélicos. Entonces, también México está, por cierto. Vamos a ver el desglose. Primero, nos odiarán porque somos de Jesús. Seguirlo y vivir como Él implica compartir su rechazo y menosprecio. Aunque amemos incondicionalmente,